de la caminera. ¡Ay, qué emoción! Sí. Nos están escuchando en Exa FM y no saben, o sea, esto ya no es una caminera, ya es la borrachera. Claro que sí, en Exa FM, porque como ustedes saben, tenemos una sección que se llama Los Especialistas y nosotros nos somos comprometidos con la información, ¿no? Quisimos traer una profesional, a una sommelier que nos va a platicar, pues, todo lo que tenemos que saber acerca de los vinos, cómo degustarlos, cómo maridarlos. Así que bienvenida, querida Pilar Meré. Así. Gracias por estar aquí, Pilar. ¡Bravo! Gracias, muy amable. Yo también estoy encantada de poder estar con ustedes y hablar de esto que me apasiona, que es el vino. Y pensando un poco en lo que tú decías, mira, yo creo que lo primero, la gente me pregunta si tiene que saber de vino y entenderlo. No, se trata de disfrutarlo. Y que evidentemente la calidad del vino pues va a tener que ver, pero pues cuando estamos hablando de estos vinos de Rioja, no hay forma de equivocarse. Tienes calidad. Ahora cuéntanos, ¿qué hace un sommelier? Porque de pronto lo escuchamos mucho, pero a lo mejor no estamos familiarizados con el término. Claro. Además hay una historia, ¿eh? Se supone que la mayoría del lenguaje enológico está en francés y sommelier viene de un prefijo en francés somme que significaba cargador, que era el responsable de llevar las viandas y las bebidas de su amo y además de prepararlas, cargarlas como tal, las probaba para que esto estuviera bien. Y ¿qué tal si no llegaba la mercancía bien? Claro. Oye, deja tú eso. Fíjate que estamos hablando de un tiempo en donde efectivamente no todo el mundo se llevaba bien, había guerras, etcétera. Y el sommelier era el responsable de probar el vino antes que su patrón, por si este vino estaba envenenado, pues evidentemente el que se moría era el sommelier. Bendito Dios, ya no tenemos que hacer eso. Sí, ¿no? se han perdido los valores, francamente. Sí. Así es, ¿verdad? No, está bien. Yo estoy de acuerdo. Está bien. Yo estoy de acuerdo con que sea así. Y fíjate que además el sommelier ahora tiene una función muy amplia. La primera, te diría, es el que califica el vino y después lo recomienda. Y esto puede ser un restaurante, por lo tanto, es al servicio del comensal, pero también puede ser en una tienda, que esto ha crecido enormemente y es maravilloso, en una bodega, puede, como en mi caso, dedicarse mucho a promover la cultura del vino a través de medios de comunicación, así que hoy el espectro es muy amplio, pero su función básica es prepararse para poder ser un asesor. Órale. Y como uno puede aprender de vinos, ¿no? Porque digo, yo soy, como diría Cristian Martinoli, un pedote profesional. Y la verdad es que sí me gustaría aprender de vino. ¿Cómo se hace? Porque pues sí necesitas ciertas características para entender qué tipo de vino es, qué cosecha, etcétera, cosas que nos vas a platicar tú. Pero yo ahorita ya a mis 38 sí puedo. Ay, eres un niño. Ay, qué claro bueno, que gracias. puedes. Sí, recordando que desde luego sí hay una edad para poderse iniciar en el consumo del vino. Por lo menos en México es a partir de los 18 años y siempre vamos a creer y a decir que sea bajo un consumo responsable. Y me encantaría decirte que la mejor manera de aprender de vino es probar y probar. Y sí, efectivamente, pero también es necesario estudiar. Y hay que estudiar geografía vitivinícola, donde hablas de regiones o conoces regiones, condiciones de lo que llamamos terroir, clima y suelo, uvas, porque cada una tiene sus características, aromas, sabores, procesos, entonces sí hay que estudiar. Prácticamente, si quieres ser un sommelier completo, necesitas estudiar todo lo que tiene que ver con enología y después destilados, café, té, tabaquería, quesos. Wow. Sí, porque no queremos caer en un Lucía Méndez, ¿no? Que tempranillo, no, ya era como pasado de las 12. No, porque sí, luego te da pena, ¿no? Que no sabes a lo mejor pedir un vino. Claro. O no conoces. Que le dices vino al don Pedro. Exacto. Que vamos a echar unos vinos y en realidad era un tequila, brandy, ¿no? Algún destilado. Totalmente de acuerdo, y además en México nos encanta hablar en diminutivo, ¿no? Ay, vamos a echarnos unos vinitos, no sé por qué, y termina siendo un gin, un vodka, etcétera. Sí. En fin, pero bueno, siempre habrá manera de aprender a hacerlo sencillo, y fíjate que es muy interesante porque hay uvas que sí tienen en su nombre la razón de por qué. Y de esto que se volvió un meme de lo de tempranillo, en realidad... Hubiera podido ser yo, Hubiera podido ser yo. Esta uva, que por cierto es una uva autóctona de España y es la uva principal en Rioja, que es la que tiene más sinonimias según el lugar donde se planta, que puede ser que se llame tinta del toro o simplemente tempranillo. Y responde su nombre porque es una uva que madura tempranamente. Ok. El ciclo de la vid
dura un año, pero algunas maduran más pronto que otras. Así que, por cierto, ya estamos prácticamente en tiempo de vendimia o cosecha, que es cuando ya la uva está madura, la recogemos y vamos a hacer vinos. Eso. Sí, pues así es la vid. Así es la vida. Así es la vida. De la uva pasa el vino. Exacto. Ay, qué feliz el vino. Vino, vinín, vinón. Claro que sí. Oye, y cuéntanos, porque vemos que traes... es que somos muy afortunados. Alguien tiene que hacer este Sí, trabajo, ¿no? sí, Alguien tiene que hacer. Ni modo. Traes diferentes tipos de vinos aquí. Háblanos un poquito. Sí, fíjate que lo primero es que todos son vinos de la denominación de origen calificada de Rioja, que es la más antigua. Solo hay dos denominaciones de origen calificada en el mundo, que es Rioja y Priorato, y esta es la más antigua. Pero además yo te diría, en México amamos el vino español y consumimos, en primer lugar, Rioja. Entonces nos es muy familiar. Hablaba yo de la uva Tempranillo, pero hoy tenemos además... exquisito, porque tenemos un vino blanco. Rioja elabora vinos blancos en sus tres diferentes zonas vitivinícolas, y luego tenemos 2 tintos, pero cada uno tiene diferentes características, no solamente por la uva. El primero es de Viura, así se llama esta uva, y es blanco. El segundo es de Tempranillo, un 100%, es un monovarietal, y el tercero es una mezcla de Graciano, Mazuelo y Tempranillo, y además tiene más tiempo de crianza en barrica que nuestro segundo. Y ustedes van a probarlos y se van a dar cuenta que todo eso repercute no solamente en lo complejo del vino, sino en decir, a mí se me antoja más, me gusta más aquel, o para qué momento, o desde luego con la gastronomía. Bueno, pues yo declaro inaugurado formalmente El evento. la hora de la aprobación. Oye, por ejemplo, Yo para... apruebo. Sí, yo también apruebo. Y aprobo. Ay, yo aplaudo. Ay, yo aplaudo. Para empezar, yo la verdad es que sí soy medioñero, y no, de repente cuando voy a algún restaurante o algo y no Por sé. por dos, yo sí, también. no sé, o sea, para empezar, ¿cómo se agarra una copa de vino? Se agarra de abajo, porque luego veo unos callejones acá bien, Claro. ahí que lo Sí, agarran como de de que acuerdo, bien de acá. acuerdo. Sí, como Yo son lo- volantes. Yo lo que sí. tú hagas, Oye. Pilar, yo lo que tú hagas, yo te sigo. Mira, tomas todas las copas, bueno, casi todas, aquí no hay absolutos, porque hay unas que no tienen pie, tienen un tallo y una base. Hay que tomarlo justamente del tallo, ya si quieres levantar de dedito. Ok, Es tu ya decisión. si ¿Cómo te se quieres ve ver. más Sí. sofisticado, Pilar? Para tu gusto, ¿cómo la tendríamos? ¿Dedito Sin arriba? dedito. Sin dedito. Yo ok. sin dedito. Ah. El Dedito chiste agarrado. hacerlo, sí, hacerlo como lo más Natural. sí, natural. Claro. Y tiene una razón. Y el dedito ya más bien agarrando el taco, ¿no? Es Claro, desde Eso. luego. Y tiene una razón. El no tomar la copa por el globo es... Obviamente ensucias tu copa. Lo calientas Pero también. además que lo calientas. Y la temperatura del vino de Y Fer cada es uno bien de los calientote, vinos- la verdad. yo sí- Imagínate. yo soy como el Entonces, vino, bien luego va a caliente. empezar a hervir y pues no, Ah, no, entonces no. no queremos. Y muchas veces nos ves tomarlo también de la base, pero por costumbre, porque nos es más fácil para el momento de explicar, pero con que se tome del tallo está correcto. Bueno, pues Ok. ya la tomamos. Y luego también veo que luego como que lo huelen. Así es. Fíjate que lo vemos porque vemos el Tú color. te lo hueles. Luego veo que se lo huelen. Ah, qué raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Órale, qué flexible. Fíjate, a ver, Sí llego, ¿eh? lo voy a decir elegante. Ajá. Lo llevamos a nariz Ajá. y percibimos sus aromas. Ay, este huele como Uy, wow. afrutado, ¿puede ser? Sí, 100%. Y de hecho, lo que hacemos y que ustedes van a ver siempre es que agitamos la copa. ¿Por qué se me hizo agua la boca ya? ¿Porque tengo un problemita? No, absolutamente, porque estos aromas nos recuerdan cosas que hemos probado que tienen entre sus características un poco de acidez. Entonces te hace salivar en automático. Y si te fijas, sí, es un carácter frutal que nos recuerda bastante como la manzana. Sí, sí, sí. Mis Como glándulas la- salivarias ya sí. andan bien trabajadoras. Bueno, pues el chiste es desde ahí que lo empiezas a disfrutar. Decíamos al principio, ¿no? Cuando todavía no entramos al aire, respecto al tema de emborracharse o no emborracharse. Y nos encanta decir que el vino no emborracha, que te pone mágico. Sí, a ver, Mágico. ahí les va una boa. no, perdón, aguanta, perdón. no. Sí, y una vez que lo llevamos a nariz y conocemos y definimos, entonces sí lo llevamos a boca porque Ok. el vino se hizo para A beberse. ver. No sin antes siempre brindar. Fran, Ah, eso ver no a es el los vino. ojos. ¿Así no es? Ah, eso no es el vino, mi Fran. Entonces, ¿por qué Es vamos para a que se me brindar? baje. Para que se te baje. Para aguantar. Bueno, entonces... Un brindis, porque Órale, Pilar ok. dice que se tiene que brindar. Ah, pues Ajá, adelante. Desde luego. Entonces, aquí lo interesante es que cada quien puede decidir sobre qué, Ujú. pero yo creo que estamos en un momento súper oportuno de poder brindar y vernos a los ojos, ya que, digo, todavía está la pandemia, pero ya va
mejor, Ya vamos porque ahí. dejamos 2 años y medio de poder hacer este tipo de cosas. Entonces creo que hay que celebrar la vida y probar el vino. Claro. Un cruzadito Disfrutarlo. todos. Un cruzadito, Un venga, cruzadito, venga. Como el búho. Copa, no. ¿Cómo decía Juan Gabriel? Porque cuando nos vaya mal estamos como hoy, Como una cosa hoy. así. Exactamente. Pero nunca nos va a ir mal, familia. Wow. Ay, sí. Salud. Salud. A su salud. A su salud. A boca. Y si te fijas, Mm. esto que tenías en nariz, encuentras su equivalente en sabores en boca, de entrada salivas, porque hay muy buena acidez en este vino. Y al unir el sentido del olfato con el gusto, lo disfrutas y empiezas a reconocer esta variedad Viura, que es característica de esta zona vitivinícola. Y se te empieza a imaginar, o te empiezas a inspirar respecto a con qué platos podría ir. Entonces, ustedes tienen un plato, un poco de fruta, Ujú. puede ir muy Ay, bien. Ay, me sientan No, ratatouille. no manches. Sí, sí. Tienen también... Si quieren me acuesto y me la ponen encima de tu cuerpo. Y O se sea, la ese comen de ahí. traguito ya te puso bien mágico, mi O sea, Fer, ¿cómo? bien mágico. ¿Saben qué? Les propongo que vayamos con algo de música porque así ya vamos colocando el ambiente. ¿Cómo ven? Me Vamos a parece escuchar muy bien. esta canción muy elegante que ya escucha usted a través de EXA 104.9 FM. La novena de Beethoven. ¿Sí es cierto? ¡Vámonos! Ah, ya lleva 9. Sí, ya. Está mejor, ¿eh? No, esa es la de No, esa es la de enfrente. frente. Ya estamos de vuelta en la caminera. Estamos Pero los quiero un buen. Güey, qué bueno que se fue caminando. No, siento caminó, no. Estamos con Pilar Meré. Ella es sommelier. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Sommelier. Y nos está tratando de maravilla. Ahora sin ojos. Ay, sí. Sommelier. Es que no sale. Como que ahí se me cruzan cables. Los ojos ayudan a darlo con intención. Sí. Ya están todos pedos. Es que nos decías que lo íbamos a combinar con qué alimento. Muy bien. El vino, de hecho, puede beberse solo, pero lo ideal es que en la mesa vaya con alimentos. Y con esa idea se creó. Sí. Entonces, aquí lo interesante es porque yo creo que se han hecho como muchos mitos respecto a qué es un maridaje y que es muy complicado. En realidad, el tema es el siguiente: no hay fórmulas específicas y todo esto que se pensaba antes de vino blanco con pescado y marisco y vino tinto solo con carne está un poco en desuso, porque nos damos cuenta que lo importante es que reunir gastronomía y vinos debe ser para que tu experiencia en paladar sea excelsa. Y tiene que ver con sentido común y con buscar un equilibrio en donde el vino y la gastronomía concursen bien en potencialidad o sutileza. O sea, que no compitan en sabores, quizá. Exactamente, Ok. que se complementen y tengan un peso parecido. Entonces, pensaríamos que si tenemos un vino blanco, este vino de Monopol de Viura, que es muy fresco, que es seco, que tiene muy buena acidez, pues merece productos que tengan también una textura y un peso ligero. Podríamos pensar en fruta, podemos pensar incluso en carnes frías, pero sencillas, que no sean demasiado condimentadas, en quesos suaves o quesos tipo manchego, le van muy bien. Tipo Y yo manchego sirviéndolo porque- con sabritos. Mira. No. Sí, no, Ah, oye, ¿por qué menso. no? Bueno, son ligeros. Se vale. A ver. Que con tu queso de puerco. Oye, no es Bien picadito con tu Valentina. Unos Qué cueritos. rico. Aunque un sabritón no es propiamente un plato o una comida, no está disparatado lo que dijiste. Ay. Porque el sabritón tiene limón y tiene chile. Y resulta que la acidez del vino te va a ayudar mucho a refrescar tu paladar. Entonces no va en mira. contra de, creo que más bien un vino tinto de cuerpo alto iría mal. Ya. Por ese picante. Entonces, te digo, al final es un poco sentido común y sí, aquí se resta bien lo de probar, probar y probar. Desde luego. Ahora, ya dijiste lo que podemos hacer. ¿Qué no podemos hacer a la hora de elegir un vino o de estar catando algún vino? Poner los codos en la mesa. Por ejemplo, bueno, quitarse este es- los zapatos jamás. No. Jamás. Ese es el nunca. manual de Carreño, Menos la pero ropa. tienes razón, porque imagínate que le huelen mal los pies. Uy. Pues Porque dices que ese le quesito echa la está más culpa al queso. añejado. Yo lo aplicaría. Te voy a decir, porque sí tienes razón. ¿Qué no tenemos que hacer? Bueno, ideal. No fumar, no tomar café, o sea, algo muy caliente, algo muy frío antes de catar para que tu paladar esté en mejores condiciones. No usar perfumes si vas a una cata, sobre todo una cata donde todo mundo va a eso, Ah, que eso no es está un muy tema interesante. social, porque entonces
todo está invadido. Se confunde. Sí, está invadido y no te permite de alguna manera tener esta calidad de aromas de cada una de las variedades, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que tomar el vino como lo que es, un alimento, porque hoy es un alimento, para todos los días. Oye, por ejemplo, tú cuando vas a un restaurante que pides una copita de vino y ya pides un vino y te lo traen, ves que te sirven como, digamos, un piquetito. Sí. Entonces tú ya lo pruebas y le dices al mesero, no, sí quiero el resto. Claro. Muchas veces, en tu caso, ¿tú lo regresas o no? Sí, lo he regresado. ¿Qué porcentaje de regresar tienes? Poco, muy poco. Porque en realidad la razón por la cual tú puedes regresar un vino no es porque no te guste, o sea, eso ya es tu riesgo, sino porque el vino tenga algún defecto. Por ejemplo, que tenga un defecto por corcho, en donde el corcho está contaminado y contaminó tu vino y el vino huele y sabe como a humedad, etcétera. Entonces, no es un porcentaje alto en general y yo creo que los lugares donde viene vino por copa pueden ser muy afortunados para nosotros porque te dan opción de probar muchos vinos. Claro, o sea, puedes pedir el de la casa que siempre, ¿no? Puede ser el de la casa y no necesariamente tiene que ser mal vino, ¿eh? Hoy por hoy ya muchos restaurantes han entendido que esa forma de vender vino es muy buena y que muchas veces ellos mandan maquilar, por decirlo de alguna manera, el vino de la casa y son vinos reconocidos. No, en aplicarla después de media botella de, uy, te lo voy a regresar, padre. Siento que no estaba bueno. No estaba bueno. Y te van a decir, lo siento. Sí, claro. Porque no te lo van a... Sí, pero si estás en tu derecho, si el vino tuviera algún defecto. Y esto que tenemos que hacer todos, justamente cuando te sirven ese poquitito, es una cata rapidísima. Lo ves, lo hueles, lo pruebas. Si huele bien, si... ¿Y eso de ver la copa? Porque ¿ves la copa para ver el cuerpo? No, fíjate que es lo que menos vemos. En realidad, cuando lo llevamos a vista, lo primero que hacemos es describir el color del vino, pero lo más importante es inclinar tu copa, observar la circunferencia que se forma en la parte superior, porque ahí, recuerden que tenemos un producto vivo y natural, y ahí podemos observar cómo va evolucionando, porque ese ribete va cambiando de ser un vino joven en tonos violáceos a ir tomando colores naranja, teja, etcétera. Luego vemos que esté limpio. Como es un fermentado, tiene que haber pasado, como los vinos de Rioja, por procesos para que al final llegue a tu copa así, limpio, sin sedimentos. Me urge ir a un restaurante y ya aplicar todos estos conceptos. Sí, brillante porque te habla de juventud. Y luego lo que tú me decías es que muchas veces deslizamos el vino lentamente y observamos cómo se adhiere, pero en realidad no estamos viendo todavía una estructura del vino. Estamos viendo un alcance de ello, le llamamos una densidad o un cuerpo aparente, y que en realidad se adhiere a tu copa por uno de los alcoholes superiores que contiene, porque contiene varios, que es el glicerol. Nos empieza a dar alguna información. ¿Qué características tiene este vino que estamos tomando en este momento? Este vino es un crianza, es de la región de Rioja Alta y Rioja Alavesa, es 100% tempranillo, tiene en el rango los 13,5-14 de alcohol. Entonces cuando nosotros lo deslizamos, evidentemente observamos que se adhiere, quiere decir que tiene una muy buena estructura aparente, es decir, podríamos definirlo con un cuerpo aparente medio alto. Ok. Y bueno, ya podríamos hasta hablar un poquito del color, etcétera, pero es una referencia. Nariz ya, a boca ahora, ¿verdad? Tú estamos esperando, Pilar, que Listo. tú nos digas. Dices, con este no lo llevamos ya estamos bien erizos. Es que la plática se pone muy sensual y como que uno ya quiere, ¿no? Claro, pero de esto se trata, ir recorriendo poco a poco. Y entonces en nariz te vas a dar cuenta que tiene un carácter frutal, pero hay un tiempo en barrica que le ha otorgado otros aromas que después vas a ver reflejados en boca, como puede ser un poco de tabaco, de cacao, lo que nosotros llamamos terciarios, con una crianza en barrica y en botella. Y en boca el vino entra muy amable, pero a diferencia del blanco, sientes una ligera astringencia y que es una sequedad en boca, un amargor final, que esto tiene que ver con los taninos que tiene la uva tinta, y que es una maravilla porque justo cuando nosotros hablamos de que el vino es muy bueno para la salud, es por los taninos, que son antioxidantes. Así que beber vino es sano. A ver, mañana yo quiero quedar bien con mi Dani. Le llevo este vino y lo acompaño ¿con qué alimento? Bueno, yo creo que tiene aquí grandes posibilidades y no hay que hacerse bolas mucho. Puede ser una pasta, puede ser también una pizza, puedes irte a carne, puedes irte a unos taquitos, ¿por qué no? Oh, unos taquitos de barbacoa. Si fueran taquitos al pastor, mejor el blanco, pero taquitos de carne, de milanesa,
puede ir muy bien o puede ir con un plato más sofisticado, definitivamente. Entonces las alternativas son bien amplias, no hay una fórmula como tal. Vamos a ir a música, mi querida Pilar Meret. Bien, pronunciado. Me parece bien. Muy bien, que ando ya bien sommelier. Y vamos a ir a una música. Ándale pues, ándale pues. A Lo que el música. padrino de la quinceañera quiso decir. Ay, ahorita seguimos de pedotes. Ya estamos de vuelta en La Caminera, que hoy es presencial aquí en Exa. Gracias por acompañarnos. Estamos con Pilar Meret. Ella es sommelier. Oh, yeah. Y ya probamos un par de vinos de Rioja. Vamos ahorita con el tercero de estos vinos. Así es. Yo estoy aprendiendo mucho. Me gustaría preguntar, yo que soy un ignorante, francamente, de la buena vida, ¿cuál es una frase que podría decir en una mesa para apantallar a un conocedor del vino? Ay, mira, hay muchísimas, así como yo decía al principio que el vino no emborracha, que te pone mágico, lo cual no hay que tomarlo tan en serio. Sí ha inspirado a muchos, y entonces tú puedes decir cuando tienes un vino blanco, repetir las palabras de Galileo Galilei y decir que el vino es luz de sol bañado con agua. ¡Guau! ¡Vámonos! ¿Qué tal? Me la llevo, ¿eh? Como diría Cositas, lápiz y papel a la mano. Ya, vamos a anotarla. Así es. A ver, ¿otra vez? El vino es luz de sol bañado con agua. Yo sí la voy a anotar porque luego cuando empiezo a chupar ya se me olvidan las cosas. Como diría Galileo. Dice Galileo Newton. Pero si no, mira, hasta las puedes inventar. Hay gente, por ejemplo, por ahí hay una que es como muy popular, no necesariamente atribuible a alguien, que dice que no hay nada mejor que una copa de vino, excepto quizá dos. Bien. Esto está lindo, ¿no? Está lindo. Y tenemos un tercer vino que debemos de probar. A ver, Que háblanos. también es un vino tinto, pero me imagino que tendrá diferencias contundentes. Tú me lo vas a decir. ¿Ah, sí? Yo nada más te voy a platicar. Venga, Qué Fran, nervio, ok. qué Sí, presión, wow. Fran. Venga, Es examen. No. Ok. Uy. Mira, es examen. Eso. ¿Cómo ves, Mira. men? Es un Ramón Bilbao, pero a diferencia del anterior, tiene un paso mayor por barrica. Ya estamos hablando de una categoría reserva. Reserva quiere decir que ha tenido crianza en madera, en barrica y en botella. Y que esto nos puede llevar a 3 años prácticamente antes de ser liberado el vino, y además tiene 3 uvas: Graciano, Mazuelo y Tempranillo. Por lo tanto es un vino más complejo, con un espectro aromático más amplio y obviamente también gustativo, y esto lo hace, al ser más complejo, de una estructura mayor, con un peso que permite entonces irnos a los salamis, al chorizo, que son condimentados. Y pues aquí vendría la pregunta. Ahora tú me lo tienes que ¡Qué describir. nervia! Qué nervio, Fran. Lo primero que noto es que tengo la boca menos seca que con este de acá. De acuerdo. También es más aromático. Ujú. Con este, francamente, creí yo que tenía COVID, pero qué bueno que no. Si este huelo me sabe qué todo. nervio. Yo estoy a su lado. Sí, yo también. Y sí, como que va cambiando el sabor en la boca, como por más, no sé cómo llamarles, matices que con este de acá. Al final ¡Pum! al final del día es, como tú bien decías, más complejo, y también lo que hace el tiempo en barrica y en botella, que le llamamos crianza, y que eso está súper regulado en la denominación de origen calificada Rioja, es que el vino se vuelve más elegante. El tanino está más pulido, más dulce, podríamos decir, sin pensar que tenga azúcar. Son vinos secos y lo hace obviamente más amable. Entonces, esta mentalidad de si tengo un vino reserva, uy, es súper corpulento, pesado, no. Eso va a depender finalmente no solo de la elaboración, calidad de uvas, sino del tiempo que ha pasado, que ha permitido que este vino evolucione y sea mejor en paladar. Oye, Pilar, ¿y el precio de estas botellas más o menos en cuánto oscilan? Sí, ya para que nos las llevemos. Sí, ya. Claro, Y claro. ya pensando que somos Sí. 3, ¿no? Que somos precio amigo. Ay, 3 por 1, déjanos, porfa. Mira, Es que no claro han que pagado, siempre depende de dónde compras tú el vino, pero como un precio, podríamos decir general, estamos hablando que el primer vino Blanco. alrededor de los 300 pesos. Ok. Después el segundo vino estamos hablando que pueda costar entre 400, 500, y el tercer vino cuesta un poco más, alrededor Ay. de los 700. Espérate, De todas sí me lo voy a maneras son... fondear. Sí. De todas También nos maneras son- estás de alguna manera hablando que la calidad no tiene que ver con el precio. Totalmente de acuerdo. Si
Sin embargo, lo que sí tiene que ver es que nuestro último vino, como yo les decía, además de tener una calidad de uvas, viñedos más viejos, etcétera, etcétera, ha pasado 3 años mínimo en la bodega antes de ser liberado. Entonces, tiempo. Aquí las bodegas también son un factor. La Sí. humedad de la madera. Desde luego que sí, el tipo de madera que tú empleas, si es americana, si es francesa, sí, tiene mucho que ver. Y también si la bodega es muy pequeñita, tiene una producción pequeña, o es una bodega muy grande, y entonces tiene una producción mayor que les resulta obviamente mucho más económico hacer vino. Y todo eso se va a traducir en un precio final. Pero yo te diría que en general los vinos de Rioja, creo que también por eso a los mexicanos nos gusta tanto esta denominación, son muy accesibles. Y puedes encontrar prácticamente un abanico de precios muy amplio para decir si voy a beber vino todos los días. No, y me Con pudiste haber dicho moderación. que cualquiera de estas copas costaba 1,000 pesos y te lo hubiese creído, francamente. Yo pensé que te lo hubiese pagado y dije, No estaría yo aquí. Pues Pilar, definitivamente te la sabes de todas a todas. Seguramente mucha gente que ahorita nos está escuchando dice, ¿cómo puedo aprender más? Tus redes, compártenos tus redes para estar muy al pendiente de toda tu información. Claro que sí. Primero las de Rioja, evidentemente, está en la página donde hay muchísima información y pueden aprender. Luego está Rioja Wines. Posteriormente, si pueden acercarse personalmente, estoy en todas las redes sociales, me pueden googlear. En Instagram estoy como @pmere_, en Facebook estoy como Pilar Mere, con el blog de Pasiones Mundanas, que es PM por PM. Y finalmente en Twitter, Pilar Mere. Ay, pues qué rico, ya te vamos a Sí. estar siguiendo desde ya, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya hay que jugar botellita o algo, ¿no? Ya tenemos aquí el vino. Primero tenemos que acabárnoslo. Claro. Órale, va. Juegue, yo le entro. Venga. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Caminera. Viene completamente ad hoc este tema con nuestro programa. Evidentemente siempre invitando a que tengan un consumo responsable, que si lo van a hacer, pues que sean mayores de edad, tener más de 18 años. Y gracias, de verdad, esto nos vino bien. Ya no vamos a hacer el oso cuando vayamos al restaurante. Si nos dan esa asignación, mi Fran, Claro. de pídela tú, pues ¿qué pides? Voy a querer un vino de Rioja. Ajá. Reserva si tiene, mejor, ¿no? Porque me gustan vinos más complejos. ¡Ándale! Sí, 10. ¿Sí pasó el examen? Exactamente. Sí lo pasó. Y unos abritones. ¡Eso! Claro que sí. Muchísimas gracias, Pilar. Vuelve pronto. Nos Claro encantó que sí. tenerte aquí. Seguimos con mucho más. Los dejamos con algo de música. Estás en La Caminera y La Borrachera.